Cuando se habla de contaminación, todo el mundo piensa en la India, en el caos de las bocinas, en el humo que cubre el cielo, en los ríos convertidos en cloacas sagradas. Bangladesh también entra en esa lista, no solo por el aire, sino por el ruido que parece no cesar nunca. Calles abarrotadas, construcciones interminables y una mezcla de olores, sonidos y polvo que desafían los sentidos. De hecho, lo mostramos en un vídeo reciente aquí en el canal. Si aún no lo has visto, busca los 10 países más sucios del planeta y prepárate, porque la clasificación no es nada bonita. Sin embargo, por mucho que estos lugares llamen la atención, hay un rincón del mundo que se ha ganado un apodo aún más sombrío. Un lugar que mucha gente llama el verdadero infierno en la Tierra. Allí, hasta la nieve cambia de color. Puede caer amarilla, roja o incluso negra, cargando a sus espaldas la marca de la contaminación que lo cubre todo. Estamos hablando de una ciudad en la que el invierno dura 9 meses. La noche puede prolongarse durante semanas enteras y el aire llega a ser tóxico. Hoy, Bello Mundo te llevará a conocer Norilsk, una ciudad rusa que nació sobre el sufrimiento humano, creció con la riqueza mineral y hoy sobrevive dividida entre el orgullo y la devastación. Número 1. Ubicación y datos generales. Para empezar, hay que entender dónde se encuentra este punto perdido en el mapa. Está a casi 400 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico, en una región en la que el invierno domina la mayor parte del año. Llegar hasta allí no es sencillo. No hay ninguna carretera que conecte la ciudad con el resto de Rusia. La única forma rápida es en avión, que aterriza en un aeropuerto local llamado Alikel, prácticamente la puerta de entrada aérea de la región. También hay un puerto fluvial llamado Dudinka, construido a orillas del río Yenisei, uno de los más grandes de Siberia. Este río solo se puede navegar durante unos meses, cuando se derrite el hielo. En invierno se congela por completo y el puerto deja de funcionar. En la práctica, esto significa que durante la mitad del año, la ciudad depende casi exclusivamente de los aviones para recibir alimentos, combustible y cualquier tipo de suministro. El aislamiento es tan grande que los propios habitantes suelen decir que viven en una isla. Para ellos, la Rusia continental es el continente, y ese pedazo perdido en el Ártico es otra realidad. Quienes llegan por primera vez describen la escena como extraña. Desde el avión, todo lo que se ve es un desierto blanco sin fin. Son kilómetros de hielo y tundra, hasta que, de repente, aparecen bloques de hormigón. Edificios cuadrados y alineados rompen el vacío, como si alguien hubiera lanzado una ciudad entera en medio de la nada. Y hay otro detalle importante. Esta no es una ciudad abierta a cualquier visitante. Se considera una ciudad cerrada. Esto significa que los extranjeros solo pueden entrar con una autorización especial del gobierno ruso. En otras palabras, es más fácil viajar al otro lado del mundo que desembarcar en este pedazo de tierra helada. Este aislamiento, tanto físico como burocrático, ya da una idea de cómo es vivir allí. Un espacio rodeado de hielo, humo de chimeneas y largos períodos de silencio. Aún así, casi 180.000 personas llaman a este inhóspito rincón su hogar. Número 2. Cotidiano y curiosidades. Vivir en este pedazo del Ártico exige adaptaciones en cada detalle. No basta con salir de casa con un abrigo grueso y listo. Incluso el transporte debe pensarse para hacer frente al frío. Los autobuses, por ejemplo, son verdaderos refugios sobre ruedas. Muchos tienen calefacción reforzada y circulan en convoy cuando la nevada se intensifica. Si uno de ellos se avería, los pasajeros son trasladados inmediatamente al otro, porque nadie puede quedarse esperando en la calle a 40 grados bajo cero.
Con los coches no es muy diferente. Mucha gente deja el motor encendido durante horas, solo para asegurarse de que no se congele. Otros utilizan calentadores especiales que calientan el motor antes de arrancar. Como el suelo es permafrost, no se pueden tener garajes subterráneos. Por lo tanto, la mayoría de los vehículos pasan la noche a la intemperie, enfrentando vientos cortantes y temperaturas que, en algunos días, se acercan a los 60 grados bajo cero. La alimentación también depende del clima. En verano, cuando el río Yenisei se descongela, los barcos llegan al puerto de Dudinka, cargados de frutas, verduras y productos frescos. Es entonces cuando los mercados ofrecen más variedad y los precios bajan un poco. En invierno, con el río cubierto de hielo, todo depende del transporte aéreo. El resultado se ve en las estanterías, llenas de productos enlatados y secos, ya que una simple manzana puede costar mucho más que en Moscú. Dentro de las casas, la adaptación es evidente. Las ventanas son pequeñas, a veces solo hay 2 por habitación, para mantener el calor. Los edificios son grandes bloques, pegados unos a otros, formando una barrera contra los vientos árticos. Y, bajo las calles, no hay tuberías ocultas. Las tuberías de agua y gas quedan suspendidas sobre estructuras metálicas, porque excavar el suelo helado no es una opción. Internet tardó en llegar, pero llegó. No fue hasta 2017 cuando la ciudad recibió una conexión estable, acercando un poco más esta isla al resto del país. Pero no es porque el entorno sea hostil que no haya ocio. Hay teatros, centros culturales e incluso clubes deportivos. Uno de los más curiosos es el UMCA, un grupo dedicado a la natación en hielo. Allí, los residentes se reúnen para sumergirse en lagos casi congelados como forma de fortalecer el cuerpo y la mente. Y cuando la noche polar se va, tiene lugar el festival Heiro, una celebración tradicional que marca el regreso del sol. Y hablando del sol, en este pequeño punto perdido del mapa se producen 2 fenómenos más que intrigantes. Número 3. El sol de medianoche y la noche polar. Uno de los aspectos más llamativos de la vida en este rincón del Ártico es el comportamiento del tiempo. No el tiempo del calendario, sino el tiempo del cielo. Entre finales de mayo y finales de julio tiene lugar el llamado sol de medianoche. Durante casi 2 meses, la luz nunca se va. El reloj marca la medianoche, pero el cielo sigue claro como si fuera mediodía. Para quienes no están acostumbrados, es una experiencia extraña. Te acuestas para dormir y la claridad invade la habitación, como si el día nunca terminara. Al principio puede parecer divertido. Puedes salir a caminar al amanecer sin linterna, pescar en los lagos bajo el sol de la madrugada, incluso jugar al fútbol a las 2 de la mañana. Pero esta diversión pronto se convierte en un problema. El cuerpo humano necesita la oscuridad para producir melatonina y regular el sueño. Sin noche, el organismo se confunde. Insomnio, cansancio, dificultad para concentrarse. Por eso las casas allí tienen cortinas gruesas, casi como un blackout, para simular la oscuridad y dar al cuerpo la oportunidad de descansar. Y si por un lado existe este exceso de luz, por otro lado se da el extremo opuesto, la noche polar. Entre finales de noviembre y mediados de enero, el sol desaparece del horizonte. Son semanas de oscuridad continua, con solo un breve crepúsculo azul a media tarde, como si el sol hubiera intentado salir, pero no lo hubiera conseguido. Esta ausencia de luz tiene efectos profundos. El cuerpo deja de producir vitamina D, esencial para los huesos y la inmunidad. La mente también sufre. No en vano los índices de depresión, ansiedad e incluso dependencia del alcohol suelen ser más altos en estas regiones de oscuridad prolongada. Para hacer frente a esto, los residentes han creado soluciones. Muchos toman suplementos de vitamina D, otros recurren a la fototerapia,
sesiones con lámparas especiales que imitan la luz solar y ayudan al organismo a mantenerse en equilibrio. Y también está la fuerza de la vida comunitaria, clubes, eventos culturales, reuniones en centros cerrados. Es la forma que han encontrado para no aislarse demasiado durante las largas semanas de oscuridad. En el fondo, la vida allí es una danza entre dos extremos. Meses de un día sin fin, en los que la claridad nunca da tregua, seguidos de meses de una noche que parece no terminar nunca. Y en medio de todo eso, la gente se adapta, crea rutinas, inventa rituales y sigue viviendo. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿quién en su sano juicio miraría ese pedazo helado del Ártico y pensaría en fundar una ciudad allí? La respuesta está en el nombre de Joseph Stalin. Número 4. ¿Quién decidió construir esto aquí? La historia de Norilsk comienza en uno de los capítulos más sombríos de la Unión Soviética. En la década de 1930, el dictador soviético convirtió gran parte de Siberia en un inmenso laboratorio de trabajos forzados. Surgió el sistema de los gulags, campos de prisioneros repartidos por todo el territorio, a los que se enviaba desde delincuentes comunes hasta opositores políticos, intelectuales e incluso personas simplemente acusadas de no apoyar al régimen. Se calcula que millones de personas pasaron por estos campos, hombres y mujeres que se veían obligados a trabajar en condiciones brutales, enfrentando el frío, el hambre y jornadas de hasta 14 horas al día. Muchos no sobrevivieron. En ese periodo, Stalin decidió convertir esa remota región en un centro industrial. Y como casi nadie se ofrecería voluntario para vivir en un lugar tan extremo, la solución encontrada fue utilizar prisioneros. En este contexto nació Norillag, el campo de trabajos forzados creado en 1935. Su función era construir una ciudad en medio de la tundra para explotar el subsuelo, rico en níquel, cobre y otros metales estratégicos para la Unión Soviética. Entre 1935 y 1956, más de 400.000 personas pasaron por este campo. Se estima que al menos 16.000 murieron allí, víctimas del frío, el hambre, los accidentes laborales y las enfermedades. Hasta hoy, los memoriales recuerdan a los llamados constructores milagrosos, como se conoció a los prisioneros que levantaron los cimientos de la ciudad. Y detrás de cada edificio o calle existe la sombra de aquellas décadas en las que la supervivencia dependía más de la resistencia humana que de cualquier tecnología. Al principio, los prisioneros vivían en barracones improvisados. Fueron ellos quienes construyeron las primeras calles, los primeros edificios, las minas y las fábricas. Muchos estaban tan desesperados que llegaban a lesionarse a propósito, solo para escapar de la rutina del trabajo. Pero nada de eso cambiaba el engranaje. Número 5. De campo de prisioneros a ciudad industrial. Cuando Stalin murió, en 1953, el sistema comenzó a desmantelarse. Y a mediados de la década de los 50, el lugar ya no era solo un campo. Había calles trazadas, bloques de apartamentos, escuelas, pequeñas tiendas e incluso una infraestructura mínima en funcionamiento. En otras palabras, el esqueleto de una ciudad ya estaba allí. Con el fin de los trabajos forzados, parte de los antiguos prisioneros se quedaron, y llegaron nuevos trabajadores atraídos por un motivo muy claro. El subsuelo de esa región era muy rico en metales, y para explotar ese tesoro, surgió Norilsk Nickel, una empresa minera creada aún en la época soviética, estatal en sus inicios, responsable de organizar toda la explotación de níquel, cobre y paladio. La empresa se convirtió rápidamente en el corazón de la ciudad. Fue ella quien construyó hospitales, escuelas y centros culturales. Fue ella quien mantuvo el transporte en funcionamiento, quien garantizó el abastecimiento
y quien dio forma a la vida urbana en medio de la tundra. Prácticamente todo giraba en torno a la empresa. En los años siguientes, con la caída de la Unión Soviética, Norilsk Nickel se transformó en Nornickel, hoy una de las mayores empresas mineras privadas del mundo. Solo ella da empleo a decenas de miles de personas en la región. Algunas encuestas hablan de hasta 80.000 trabajadores directos. No es exagerado decir que casi todas las familias tienen a alguien vinculado a la empresa. Y hay un detalle que ayuda a explicar por qué tanta gente acepta vivir allí. Los salarios que se pagan suelen ser varias veces más altos que en otras partes de Rusia. En algunos sectores llegan a ser 5 o incluso 10 veces superiores a la media nacional. Es ese dinero el que compensa el frío, el aislamiento e incluso la contaminación. Así, lo que nació como un campo de trabajos forzados acabó convirtiéndose en una ciudad industrial completa, estructurada por una empresa que, hasta hoy, controla todos los aspectos de la vida local. Pero lo que realmente le valió al lugar la fama de infierno en la tierra no fue el frío, ni el aislamiento, ni la historia. Fue la contaminación. Número 6. La contaminación que convirtió Norilsk en el infierno en la tierra. Solo el frío ya haría que este lugar fuera difícil de soportar, pero lo que convierte a la ciudad en un verdadero infierno helado es el aire que se respira. Las fábricas repartidas por la región liberan cada año miles de toneladas de dióxido de azufre. Este gas, cuando entra en contacto con la humedad, se convierte en lluvia ácida, y eso fue lo que acabó con prácticamente toda la vegetación de los alrededores. Hoy en día, quien sale de la zona urbana se encuentra con un paisaje de ramas secas, troncos rotos y una tierra gris y sin vida. Es como si el mundo exterior se hubiera quemado desde dentro. En invierno, todo se vuelve aún más pesado. El aire frío crea una especie de tapa invisible que mantiene el humo cerca del suelo. Toda la ciudad amanece cubierta por una espesa niebla que arde en los ojos y rasca la garganta. E incluso dentro de casa, con las ventanas cerradas, los residentes informan de que el olor metálico sigue presente. Pero eso no es todo. En los días de nevada, los copos que caen del cielo no son exactamente blancos. Dependiendo de la dirección del viento, llegan teñidos de amarillo, rojo o incluso negro. Es hollín, es polvo de metal, es contaminación pura cayendo del cielo. Y los accidentes industriales solo empeoran la situación. En 2016, uno de los ríos de la región, el Daldikan, se tiñó de rojo como la sangre tras un vertido. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Era como si alguien hubiera vertido pintura escarlata en medio del Ártico. Pero quizás el caso más famoso de todos ocurrió en 2020. Un tanque de combustible de una planta industrial cedió y más de 20.000 toneladas de diésel se derramaron directamente sobre el suelo helado. El combustible llegó hasta el río Ambarnaya, un río de agua dulce que atraviesa la región de tundra alrededor de Norilsk y desemboca en el lago Piasino, una de las mayores reservas de agua del Ártico ruso. Las imágenes del agua roja y viscosa dieron la vuelta al mundo. La tragedia fue tan grave que el propio Vladimir Putin, presidente de Rusia, apareció en directo en televisión para exigir explicaciones a los directores de la empresa minera. Decretó el estado de emergencia medioambiental de inmediato. El gobierno calificó el desastre como uno de los peores de la historia del Ártico. Pero quizás lo peor esté bajo nuestros pies. La ciudad fue construida sobre el permafrost, esa capa de suelo que debería permanecer congelada para siempre. Pero el calentamiento global está haciendo que ese hielo subterráneo se derrita. Cuando esto ocurre, las construcciones se hunden, se agrietan o se derrumban. Eso fue lo que contribuyó a provocar el desastre del diésel en 2020. Es como si el propio suelo estuviera advirtiendo que ya no puede más. Aquí,
El frío no es el único enemigo. Lo que mata no es solo la temperatura, sino también el aire, el agua y el propio suelo. Un verdadero colapso medioambiental a cámara lenta. Número 7. Dificultades. Para mucha gente, vivir en este pedazo helado del Ártico se ha convertido en un motivo de orgullo. Es como una medalla, una prueba de que se puede prosperar en un lugar donde la mayoría de la gente no aguantaría ni una semana. Pero la vida allí está lejos de ser sencilla. No es solo el frío extremo lo que lo complica. Hay varios retos que se suman al día a día. El primero es el aislamiento. Salir de allí es caro. Un billete de avión a Moscú o San Petersburgo puede llevarse una buena parte del salario de un trabajador medio. Y no solo el viaje es caro. Todo lo que llega de fuera también es caro. Durante el invierno, cuando el puerto de Dudinka se congela, prácticamente todo debe transportarse en avión. Entonces, las frutas, verduras y productos frescos se convierten en artículos de lujo. El segundo problema es la salud. La ciudad cuenta con hospitales modernos y médicos calificados, pero no tiene la infraestructura necesaria para resolver los daños causados por años y años de contaminación severa. La esperanza de vida sigue estando por debajo del promedio nacional. Y por mucho que existan programas oficiales, como el plan Clean Air, la reducción de la contaminación avanza a un ritmo lento. Otro fantasma acecha bajo el suelo, el permafrost. Esta capa de hielo eterno se está derritiendo con el cambio climático. Y cuando el hielo desaparece, el terreno cede. Los edificios se agrietan, las carreteras se hunden, los tanques industriales se vuelven inestables. El desastre de 2020, con el derrame de diésel, fue una clara advertencia de que el suelo ya no es tan firme como antes. El futuro, por lo tanto, es incierto. Quizás la ciudad consiga modernizarse, reducir la contaminación, reforzar sus cimientos y seguir siendo un centro minero vital para Rusia. Pero también existe la posibilidad de un colapso, ya sea por la contaminación acumulada o por el deshielo del suelo. Mientras tanto, quienes viven allí siguen equilibrándose entre el orgullo de resistir y el miedo a que, algún día, todo esto se derrumbe. Y así concluimos nuestro viaje. Después de ver todo esto, ¿te atreverías a vivir en el infierno helado de la Tierra a cambio de un salario más alto? ¿O prefieres ni siquiera acercarte a ese trozo de hielo, perdido en el Ártico? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. Gracias por acompañarnos en este viaje con Bello Mundo. Nos vemos en el próximo destino. Hasta entonces.